Gracias por la vida. Gracias porque has sido bueno conmigo, a pesar de que yo soy malo, a pesar de que no merezco nada, Señor. Pero tú has sido bueno conmigo, con mi familia, Señor. Por eso en esta mañana yo vengo a darte gracias, vengo a alabarte, vengo a bendecirte. Gracias por la salud, gracias por la vida, porque todavía puedo moverme, puedo desplazarme a este lugar de adoración, lugar de alabanza. Oh, aleluya, muchas gracias, Padre, por haber traído a mi hermano, por haber traído a mi hermana, Señor. Oramos que en esta mañana nos ministres a través de la palabra, Padre. Padre, estamos estudiando temas difíciles, controversiales, y necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe, Señor, a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, esa es nuestra oración, Señor. Que tu palabra sea honrada, tu palabra sea respetada, Señor. Oh, enséñanos en esta mañana. Dígale, hermano, dígale, Señor, habla mi vida. Señor, yo quiero entender tu palabra, ilumina mi mente, mi corazón y enséñame, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Bueno. Estamos estudiando. ¿Cuántos están orando por mí? Yo les pedí el favor que me ayudaran porque estamos tratando los temas escatológicos, apocalípticos, y eso no es nada fácil. Por años quise evadir el tema, pero llegó el momento en que dije, bueno, antes de morirme quiero estudiarlo. Y bueno, eso me tiene, le dije a Janet, me dice, pero usted ¿por qué no? Pero, ¿cómo se llama? Cuando está uno exagerado, metido en el tema, adicto. Está adicto usted al trabajo. Le dije, pero es que yo tengo que entender, es mi responsabilidad. Y eso implica horas y horas y horas, y hasta que yo no tengo todas las cosas bien claras, no me puedo levantar de ahí. Amén. Por eso les he pedido que me ayuden, y yo le dije a Janet, me toca sacar unos días de descanso porque ya tengo la cabeza y ahora la garganta. Bueno, pero mientras que el Señor nos tenga con vida, tenemos que hacer algo útil para la iglesia, algo útil para su honra y su gloria. Amén. Bien, hermanos, el tema ha llegado el día del juicio final. Ahí sí se asustan. Ahí sí se asustan. El tema de hoy es el juicio final. Amén. El juicio final, como todos los temas que hemos estado tratando algunos domingos, es eventos futuros. Y quiero pedirles un favor, mejor, no un favor, les voy a poner una tarea a todos los que tienen algún cargo en la iglesia, algún liderazgo, que tomen apuntes, porque en algún momento nos vamos a sentar para que usted me explique los temas que hemos tratado, ¿sí? Entonces, por hoy quiero que vaya resumiendo asuntos. Me estoy refiriendo a los que enseñan a los niños, a los que enseñan a los adultos, los que son ujieres, los de la alabanza, toda persona, incluido César y Damaris. Se casaron el viernes. Felicidades. Denle un aplauso a los que no lo hayan felicitado. Se casaron y los felicitamos porque con eso están dando testimonio, ¿cierto? Hay que vivir de acuerdo a las leyes del Señor y las leyes en nuestro país. Amén. Hay que respetar las leyes de Dios, pero las leyes del país donde estamos, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces es un ejemplo para las otras parejas que no se han casado, que organicen su vida, legalice la relación, ¿cierto? Eso es legalizar lo que ya viene ahí en camino. Bueno, entonces por favor, esto va a quedar grabado ahí. Las predicaciones anteriores también están grabadas. Estoy hablando para los líderes, porque al menos los que predican deben entender los temas, ¿cierto? Porque todos los que tenemos una responsabilidad de dar la palabra del Señor, siempre debemos hacerlo de la mejor manera. Y también les agradezco las preguntas, les agradezco los aportes, porque esto es un trabajo también en equipo.
Yo no solo hago mis investigaciones, sino que también consulto a otros teólogos y a veces miro, este tipo está bien, pero estos dos están más graves, están más perdidos que el hijo de Limber. Decíamos, porque es un estudio minucioso. Bueno, ¿están listos? ¿Listos para el juicio final? Ay, ese amén fue muy poquito. Bueno, vamos a leer, el tema del juicio final, y quiero que los que están leyendo el Nuevo Testamento, cuando encuentre versículos que hablan sobre eventos futuros, sobre eventos apocalípticos, trate de irlos apartando y me los manda al WhatsApp. Pastor, mire, esto también habla ya, mire esto. Porque uno de los problemas para interpretar Apocalipsis y los eventos futuros es que la mayoría se concentra en Apocalipsis, en Daniel, ¿y cuál es el otro? Ezequiel, ¿sí? Más o menos, pero resulta que los eventos futuros están en muchas partes de la Biblia y cada vez me asombro más de cómo hay. O sea, eso fue un tema central en la predicación de Jesús, pero uno no, como que cuando no está buscando eso, como que no lo ve. Entonces, el juicio final, Hebreos 6, versículo 1 al 3, lo tenemos ahí en pantalla. Si usted no tiene Biblia, puede leerlo ahí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de ¿qué? Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio ¿qué? Eterno. Eso muestra que todas estas doctrinas ya estaban claras para los hermanos que reciben la carta. O sea, Pablo está diciendo, mire, esos temitas ya eso debe estar solucionado, ya tenemos que ir avanzando. Como más, en otra parte les dice, ustedes todavía están pidiendo leche cuando deberían que estar comiendo alimentos sólidos, o sea, deberían ser maestros ya, pero todavía toca darle leche masticadita, todo suavecito. O sea, no, ya hay que ir creciendo, hay que ir avanzando. Entonces, con esto quiero decirles que el tema del juicio eterno, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ya que eran parte del entendimiento de la iglesia del primer siglo. ¿Amén? No, para nosotros de pronto no mucho, pero ahí en el momento. O sea, lo que yo quiero decir es que este es un tema trillado en la iglesia de los primeros siglos. ¿Va conmigo? ¿Me hago entender? Entonces no es un tema casual, tangente, no, es un tema primordial de los cimientos. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 25 y le voy a tener que, si usted tiene Biblia ahí, téngala a la mano. Aquí hay unos textos, pero tenga su Biblia ahí en Mateo 25 porque vamos a mirar en algún momento otras cosas que no van a aparecer aquí en pantalla. Mateo 25. Mateo está en el Nuevo Testamento, por si acaso. Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 31. ¿Qué título tiene ahí? El juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Hermanos líderes y a la iglesia, mientras que vamos leyendo todos los versículos que vamos leyendo, les voy pidiendo que ustedes tengan en cuenta los eventos, las circunstancias que están rodeando el juicio. ¿Me hago entender? ¿Qué implica el juicio? ¿Con qué se relaciona? ¿Es antes de qué? ¿Después de qué? Más o menos estemos pendientes. Dice entonces el versículo 31, el juicio de las naciones.
Milena, ¿me puede leer esta porción? El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Gracias. No pretendemos estudiar todo este pasaje porque ahí hay muchos temas, muchos asuntos y quizás muchas preguntas, pero la idea general es el juicio. ¿Cuándo va a ser el juicio? ¿Cuáles son las circunstancias? Hello. En el primer versículo que leímos ahí hay una pista, ¿cierto? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿sí o no? Note que lo que hay después de esto es resultado ¿de qué? De la venida del Señor. Por favor, los veo como muy tensionados. Tampoco. Este no es el juicio final. No. Por ahora relax, ¿cierto? Relájese. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y después viene lo que acabamos de leer. Entonces note eso. Lo primero es que la venida del Señor. Cuando el Hijo de Dios venga. Bueno, ahí dice el Hijo del Hombre, pero es uno de los nombres para él, ¿cierto? Hijo del Hombre, Hijo de David, pero el verbo, etcétera, pero se refiere a Cristo. Entonces, el juicio a las naciones está relacionado en el momento que Cristo venga. ¿Van conmigo? Ok. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Yo no sé si usted relaciona esto con Apocalipsis. ¿Sí o no? Los ángeles. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. La izquierda no es política, no estamos aquí hablando de la izquierda que nos está gobernando, no, es simplemente mano derecha, mano izquierda. En fin, y de ahí continúa el juicio final. Ahora, hermanos, este es uno de los pasajes en la que se da para conflicto, para controversia.
¿quiénes serán reunidos delante del Cordero, delante del Señor? Como dice ahí, todas las naciones, los que interpretan con respecto al milenio, con respecto a que va a haber un milenio literal, los literalistas dicen que aquí todas las naciones se refiere a todas las naciones menos Israel, menos el pueblo de Dios. Aquí es donde está el problema, aquí es donde hay el punto de quiebre, ¿sí? Porque ellos dicen, no, Israel no va a ser tratado igual que las demás naciones. Israel, Dios tiene un trato especial porque es el pueblo de la promesa, porque Dios le dijo a Abraham las promesas y todavía no se han cumplido. Entonces, y yo me puse pues a investigar a ver por qué. Y la razón por la cual ellos dicen es que la palabra griega aquí se traduce gentiles, ¿sí? Entonces fui a buscar todos los textos que hablan de la segunda venida de Cristo, perdón, que en el Nuevo Testamento todas las veces que se usa esta palabra para mirar si eso es así. Y en muchos casos ellos tienen toda la razón. Y vamos a mirar algunos. Primero, todas las naciones etnos, diga etnos, con TH, etnos. De ahí viene la palabra etnología o grupos étnicos, ¿cierto? Grupos étnicos. Etnos es la palabra griega aquí y efectivamente hay muchos pasajes, inclusive Reina Valera y otros traductores, en vez de poner naciones, ponen gentiles, porque sí se refiere a los gentiles, pero no todas las veces. Por ahora vamos a mirar. Bueno, yo tenía aquí un puntico, me salté un puntico. ¿Cómo? Perdónenme en esto. Es que antes de mencionar esto, debo mencionar que en Mateo 25 el tema principal es la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y si usted tiene ahí Mateo, vamos a mirar en el capítulo 24, el versículo 3. ¿Qué dice? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Ok, los discípulos le hacen una pregunta y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Mire, en el versículo anterior, nos toca leer desde el 1, ¿sí? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iban, se le acercaron sus discípulos para mostrarle ¿qué? Los edificios del templo. Versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego sí, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Entonces, ¿estas cosas cuáles son? ¿Cuándo va a quedar piedra sobre piedra? O sea, en otras palabras, ¿cuándo es que este edificio del templo va a ser destruido? Esa es una. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, lo que le acabo de mencionar, lo que está narrando ahí, que de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, que todo será derribado. Jesús está hablando de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Pocos años, ¿qué? Como casi 40 años después de que Cristo murió, vinieron el imperio romano contra ellos y destruyeron y de por sí acabaron la nación judía. Se fueron esparcidos, fueron borrados del mapa y hasta en el año ¿qué? 1948 las Naciones Unidas declararon otra vez
Israel como nación y comienzan a regresar allá y allá están en la pelea por la tierra, ¿cierto? La franja de Gaza está en conflicto porque imagínense 1000 y pico de años, ¿cuánto? ¿Casi 2000 años? Casi 2000 años fuera de su tierra, pues otros llegaron y las invadieron, entonces ahí están en esa pelea. Entonces aquí Jesús les dice, mire, esas edificaciones del templo tan bonito van a ser destruidas. Y a los discípulos les entró como la curiosidad, bueno, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Estoy en el versículo 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Note cómo se relaciona la venida del Señor, ¿con qué? Con el fin del siglo. Ojo, el que entendió, entendió. La pregunta es ir mirando circunstancias, cómo se entrelazan los sucesos según lo que estamos leyendo. Entonces mire que el capítulo 24, todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 está hablando, respondiendo a esas preguntas. Entonces miremos por ejemplo el versículo 14. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Note la predicación del evangelio y luego vendrá el fin. 27. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Así será qué? También la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Lo que yo quiero es que miremos que el capítulo que le acabamos de leer de 25 está precedido por muchas alusiones porque el tema central es la venida del Señor. Ese es el tema central. De hecho, Mateo se caracteriza porque Mateo organiza su libro por secciones largas, discursos. ¿Sí? Tenemos el primer discurso, el Sermón del Monte, que es todo el capítulo 5, 6, que son bien largos. Luego viene el de las parábolas, capítulo 13, luego viene el perdón y luego termina aquí con el sermón apocalíptico, por así decirlo, que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Entonces, eso es lo que trato de que entendamos, porque es importante siempre tener en cuenta el contexto, de qué está hablando ahí. Miremos el versículo 27, ¿ya lo leímos? 30. Milena. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note eso, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿cierto? Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es 42. Ese es 42. Sí, listo. 42. 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Note que allí estamos en una parábola, ¿no? Sí. De hecho, aquí son varias parábolas. Dice que el hombre, el padre de familia se fue y le encargó la casa, ¿cierto? Para que le diera su comida, para que atendiera la casa, y se fue. Pero dice que él vino y dice, bienaventurado cuando él venga, le haya haciendo así. ¿Cómo? Cumpliendo el deber. Hay algo interesante, hermanos, es que en las parábolas que hay acá, la de los talentos, tiene que ver con trabajo. ¿Me hago entender? Amén. Dígale al que tiene al lado, toca trabajar mientras que el Señor viene. Tóquelo porque lo vi dormido. Jesús, los discípulos le están diciendo, Señor, ¿cuándo es que viene? ¿Cuáles son las señales?
Y Jesús le dice, mientras que Él viene, hay que trabajar. Claro. Hay que trabajar. O sea, no es como algunos hermanos del primer siglo que entendieron y se quedaron así, vea, esperando la venida del Señor. ¿Y para qué trabajamos y para qué vamos a sembrar? Y después el pobre apóstol Pablo le tocó recoger ofrendas para los hermanos de Jerusalén, porque ellos estaban esperando la venida del Señor y no estaban trabajando. Ojo con eso, las parábolas, en otras palabras, ellos están preocupados por cuándo, cómo la señal, ¿será que este sí es? ¿Será que ya se va a cambiar el orden mundial y que no hay qué? Y el Señor les dice, pilas que cuando su Señor venga los haya haciendo así, trabajando. Eso es lo que debe ser nuestra preocupación, hacer la obra del Señor. Amén. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Sí? Sí. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ajá, entonces cuando el Señor venga, está hablando de la segunda venida, y va a encontrar unos que están haciendo lo que deben hacer, será recompensado, y el otro será castigado. Mire que entonces la segunda venida está relacionada con el juicio. ¿Van conmigo? Seguimos en el versículo, Mateo 25, versículo 6. Las 10 vírgenes. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ok, ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Que es de el esposo y que unas estaban preparadas, tenían aceite, ¿cierto? Mire que el tema del capítulo 24 sigue en el 25. Tiene que ver con la venida del Señor. ¿Van conmigo? Amén. ¿Están enredados? No, haga así, si está confundido. Lo que yo quiero demostrarles ahí, versículo a versículo, es que el tema central del capítulo 24 y el capítulo 25 es la segunda venida del Señor. Okay. Ese es el tema que está ahí. Versículo 10, 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vino el esposo, ¿cierto? Y se cerró la puerta. Versículo 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la conclusión que da la palabra. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿De qué está hablando acá? La parábola de los talentos. Si está con la Biblia y dice la parábola de los talentos, que a uno les dio 5 fue? Sí. 10, 5 y 2. 10, 5 y 2 talentos, ¿cierto? Y el que recibió 10 trabajó para su Señor, y cuando él vino le dijo, mire Señor, usted me dio 10, aquí están otros 10. Y el que recibió 5 los trabajó, luchó, administró, hizo lo que debía hacer con lo que el Señor nos dio y multiplicó. Pero el que recibió 2, 1. Es 10, 2 y 1. 10, 2 y 1. 10, 2 y 1. El que recibió 1 dijo, no, esto yo no me voy a arriesgar, yo mejor lo escondo y cuando el Señor venga, pues tome lo que es suyo. O sea, no hizo nada, ¿cierto? Entonces, mire que otra vez, una parábola de qué es lo que la iglesia debe hacer mientras que el Señor venga, trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es trabajar. Bueno, está bien, nosotros estamos ocupados de los temas apocalípticos, pero hay mucha gente que se dedica a eso y dan fechas y no sé qué, pero el Señor quiere es que trabajemos. Amén. La venida de Él, pues eso es asunto de Él. Amén. ¿Cierto? El día ni la hora nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que debemos trabajar. Amén. Y que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces está claro que el tema central del capítulo 24 y capítulo 25 es la segunda venida del Señor. Por eso en el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, entonces se sentará en el trono de gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones. Miren, hermanos, esto lo hago, yo sé que algunos como que quizás no entienden la importancia de esto, pero lo que yo estoy haciendo es un ejercicio hermenéutico, exegético. O sea, es que uno no puede interpretar algo sin saber de qué está hablando, cuál es el contexto, porque ese es el gran problema. ¿Cuántos dicen amén? Uno debe mirar de qué está hablando el autor. Y con esto quería demostrarles que el tema central es la venida del Señor, no hay lugar a dudas. Todos esos versículos que leímos nos muestran que el tema central es la venida del Señor. Entonces, la venida del Señor está relacionada ¿con qué? Con el tema de hoy, que es el juicio final, ¿cierto? La pregunta es, ¿será que después de la venida del Señor va a durar de pronto una semana y después va a empezar el juicio? ¿O de pronto 1000 años? ¿No será que el Señor viene cansado y dice, no, esperemos, déjenme descansar? ¿Será que a la luz de lo que leímos hay margen para decir que hay un tiempo de espera? Parece que no, ¿cierto? Lo da por sentado, que cuando Él venga se sentará en su trono de gloria y serán reunidas las naciones. Entonces es eventos simultáneos, o sea, simultáneos, no, consecutivos, primero este y enseguida viene el otro. Bien, ahora sí, lo que nos ocupa principalmente hoy. Dice, serán reunidas delante de él todas las naciones. La palabra griega, ¿cómo es? Etnos. ¿Están aprendiendo ya cómo es consumado es? Tetelestai. Wow, vamos a salir hablando en lenguas de acá. Tetelestai ahora es etnos, grupos étnicos. Bien, resulta, hermanos, que los teólogos que miran estos pasajes dicen, no, pero es que esta palabra griega etnos se refiere a los gentiles. Y vamos a mirar varios pasajes que ellos sí tienen razón en este aspecto. Por ejemplo, Mateo 6:32. ¿Qué dice? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y el 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, tanto así que Reina Valera la pone no como naciones, como en Mateo 25, sino gentiles, ¿cierto? Etnos, ahí no es gentiles ni naciones, sino en griego es etnos, es la misma palabra que está en Mateo 25. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Note eso, por camino de gentiles, etnos, no vayáis. Y en ciudad de samaritanos que no son judíos, porque samaritanos y judíos no es lo mismo, no entréis, sino, el 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En estos versículos está bien diferenciado los gentiles, los samaritanos y el pueblo de Israel. Me hago entender, entonces ellos dicen, wow, entonces las naciones, como es la misma palabra griega que aparece en Mateo 25, aquí se refiere, el juicio final es para las naciones que no son judíos, para todos menos para los judíos. ¿Va conmigo? Ese es básicamente, bueno, ya Mateo 6:32 lo leímos, ¿cierto? Porque los gentiles buscan estas cosas, es la misma palabra etnos. Ahora, ellos tienen razón y todos estos textos que acabamos de leer le dan la razón, pero resulta que una palabra o el autor de Mateo, el escritor de Mateo, usa esa misma expresión también en otros sentidos, y eso es lo que quiero que miremos. Mateo 24:9.
¿Qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire, ahí el término griego es gentes, ¿cierto? Etnos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En Mateo 24:7, ¿qué dice ahí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ajá. Es la misma palabra etnos. Entonces, seréis aborrecidos de todas las naciones. La pregunta es aquí, entonces, ¿a los cristianos solo los perseguía las otras naciones? Apelemos a lo que usted ya sabe. ¿Qué es lo que se ve en la Biblia? ¿De esa persecución de dónde vino? Pero ¿quién ocasionó la persecución? ¿De dónde vino la persecución contra los cristianos? No. Sí, eso sí fue después, pero primero. No, pero la pregunta es, ¿quién los persiguió? No. Los romanos sí los persiguieron, pero ellos fueron los primeros en perseguirlos. Los mismos judíos. Por Dios, ¿no ha leído el libro de los Hechos? El libro de los Hechos muestra eso. Los principales sacerdotes dijeron, crucifícale, y la multitud judía, crucifícale, comenzando por el Cristo, ¿cierto? Y después persiguiendo a los discípulos. Y dice la Biblia en Hechos que fue tanta la persecución que ellos tuvieron que salir huyendo, ¿cierto? Salvo los apóstoles, de resto todos fueron esparcidos. Felipe llegó a Samaria y el evangelio empezó a extenderse, pero la persecución fueron los judíos. Pero aquí dice, entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Entonces, es un problema decir que esta misma palabra no incluye también a ¿quiénes? A los judíos. Según esto y la historia de Hechos capítulo 1, también están incluidos los judíos. O sea, etnos se refiere a todas las naciones, incluidos los judíos. ¿Va conmigo? Ese es el primer versículo. Miremos otro. Mateo 24:14. Ese fue el que leímos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, a todas las naciones. O sea, ¿quiere decir que había que predicarle a todos menos a los judíos? No, a todos. ¿Cómo sabemos eso? Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O sea, el evangelio es solo para los gentiles. Estamos hablando de la misma palabra griega, etnos, ¿cierto? Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones. A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces mire que es la misma palabra, pero ahí está involucrados los judíos. Los judíos, porque cuando, ahí está Hechos 1:8, lo tenemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. O sea, el evangelio fue mandado a predicar a los judíos, a los samaritanos y hasta el resto del mundo. La misma palabra etnos. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, la falla de los teólogos es que miraron esos textos que se refieren solo a los gentiles y no se fijaron en todos otros textos que hay, que también la misma palabra griega se refiere a todos, incluidos los judíos. ¿Va conmigo? A ver otro texto.
Lucas 24, sí. Lucas 24, 46 al 49. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas, que es el paralelo, ¿saben qué es un pasaje paralelo? Similar. Que va en una línea paralela, ¿cómo es? Que todas van en el mismo sentido, que nunca se van a chocar, ¿cierto? Si se chocan, ¿cómo se llama? Tangente, bueno, ya se me olvidó. Pero paralelo es que están hablando del mismo tema. Lucas está hablando y dice que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que etnos sí incluye también a Israel. O sea, hay muchos textos, aunque hay varios textos que se refieren solo a los gentiles, como lo vimos al comienzo, también hay muchos textos que se refieren a los dos, a todas las demás naciones, pero también a los judíos, ¿cierto? Listo. Lucas 21, 16, no está ahí. Milena, me lo lee, por favor. Lucas 21, 16 al 24. 21. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Entonces ahí está hablando que sus propia familia los va a perseguir, que serán llevados a la cárcel, etcétera. Y el primer mártir, ¿cuál fue? Jesús. Esteban. Sí, que fue agarrado. ¿Quién lo mató? La multitud, ¿cierto? La multitud de judíos. Entonces, para redondear y terminar la idea, el problema con los teólogos es que miraron unos textos y que como era la misma palabra griega, entonces se refería solo a los judíos. Entonces cuando aquí en Mateo 25, el pasaje que leímos, el juicio de las naciones, cuando dice todas las naciones, no estarán ahí los judíos. Más o menos, pero vimos otros textos, no todos porque ni modo, se aburren ustedes acá, pero vimos varios textos en los que se usa la misma palabra, pero que también implica o incluye mejor a los judíos. En otras palabras, en conclusión, el día del juicio final estarán todas, literalmente todas las naciones, incluidos los judíos. ¿Sí? Porque es que ellos dicen, no, es que ellos no porque es que Dios tiene un trato especial con los judíos, porque ese es el pueblo escogido de Dios. Pero ¿acaso la iglesia no es el pueblo escogido de Dios? Es como si Dios da una forma para los gentiles y otra para los judíos. Por decir algo, que los gentiles se van a salvar creyendo en el evangelio. Y los gentiles y los judíos, ¿cómo se van a salvar? No, porque fueron el pueblo escogido. Ya. Y si usted es judío, aleluya. Y si no es judío, váyase para el otro lado a creer en Jesús.
Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, o sea, nadie es nadie. Nadie, o sea, no es que Dios tiene una medida para los gentiles y otra medida para los judíos. No, si los judíos no se convierten a Jesucristo, ese es el único camino. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, bueno, hay muchas, a ver si, creo que no podemos continuar, hay muchas, pero quería que quedara claro este punto, porque es que ahí es donde viene el problema. Conclusiones, a ver los que están tomando apuntes, si tienen conclusiones, a manera de resumen ya para terminar. Cuéntenme, hermanos líderes. La salvación es para todas las naciones, o sea, el medio de salvación es el mismo para todos. Listo, ¿qué más? El juicio también es para todos. ¿Qué más? Que nuestra principal preocupación no es cuándo es que va a venir, sino trabajemos mientras que Él venga. Muy bien, eso está bien. ¿Qué más? Hay que trabajar, hay que predicar el Evangelio, hay que vivir en santidad, hay que vivir en obediencia. Amén. Para que cuando el Señor venga nos haya haciendo como Él nos mandó. ¿Qué más? Último texto, Juan capítulo 5. Milena, Juan, ese no está ahí. Juan 5, 26 al 29. Escuchemos este texto y con esto terminamos. Ojo, ¿qué tiene que ver este texto con lo que estamos hablando? Juan 5, 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué notan ahí? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Note que ¿quién es el que hace el juicio? ¿Está relacionado con Mateo? Claro, el juicio final, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí están los mismos elementos de Mateo. Hay un juicio que lo hace Cristo Jesús y será ¿con quiénes? Según el... Sí, pero ahí hay otro detalle. No os maravilléis de que diga esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección. Ajá. ¿No qué? Exacto. El juicio es uno solo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los que están vivos, que no están muertos? Pablo dice que seremos transformados, que esto, ¿cómo es que dice él? Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces, ahora sí, terminamos retomando. En las clases pasadas hemos hablado que Jesús habló de este siglo
y el siglo venidero. No hay más divisiones según el Nuevo Testamento. Este siglo y el venidero. Dijimos que este siglo está en sus últimas. Va a ser entonces el último gran día de este siglo? La venida del Señor. ¿Qué más va a haber en la venida del Señor? El juicio, pero antes del juicio la resurrección, por Dios. Porque si están muertos, ¿cómo los van a jugar? Tiene que levantar, venga para acá. ¿Cierto? Entonces, viene el Señor, hay la resurrección de vivos y muertos. Los que están vivos son transformados para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué más? Y luego vendrá el juicio. Unos a la izquierda, otros a la derecha, y comienza el nuevo siglo, el siglo venidero, que es la eternidad. Amén. Mire cómo vamos ya encajando las piezas, ¿cierto? En su orden, pero de acuerdo a lo que hemos visto, porque es que aquí nos hemos gastado tiempo y yo sé que para algunos es tedioso. Es más fácil que le digan a usted qué es lo que tiene que creer y usted dice amén. Sí, es que eso es muy fácil. No, dígame qué es lo que yo tengo que creer y yo digo así, amén, gloria a Dios, por la fe. No, hermanos, por la fe sí, pero también tenemos una responsabilidad de entender la palabra. Amén. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. En otra ocasión terminamos si el Señor no ha venido, porque el Señor está pronto a venir. Cierre sus ojos y ore un momentico. El juicio final. ¿Está preparado? ¿Está preparada para enfrentar al Dios Todopoderoso? Si usted no está preparado, si en lo más profundo de su corazón siente que no está preparado, yo le invito para que corra a Cristo, para que vaya, se postre ante Él, porque Él vino a morir en la cruz y sufrió la ira de Dios. Él recibió el juicio, el castigo, para que usted no tenga que recibirlo, para que usted no tenga que enfrentar la ira de Dios. Él enfrentó en la cruz, por eso clamó: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento Cristo estaba muriendo en representación de la humanidad pecadora, el justo por los injustos. Hay oportunidad. Si usted está en Cristo Jesús, usted está ya preparado para enfrentar el juicio final. Pero si usted no está en Cristo Jesús, debe venir a Cristo. No es estar en una iglesia, no es estar en una religión. Por ningún lado hemos leído de religiones, de iglesias. Es de Cristo, el único. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Señor, yo vengo a ti. Yo reconozco que soy pecador, pecadora. Dígale, confiese su pecado y dígale: Señor, perdóname. Señor, límpiame de toda maldad. Señor, tú eres el Rey. Toma mi vida, Señor. Ayúdame a conocerte. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero estar preparado para el juicio final, pero más también para la vida eterna. No quiero ir eternamente al infierno. Quiero estar eternamente contigo, Señor. Ayúdame, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en esta mañana. Levante sus manos al cielo y bendiga a Dios. Dígale: Señor, yo sé que un día vendrá el juicio. Yo sé, tu palabra dice que está pronto, que estamos en los últimos días. Señor, ayúdame a amarte, a honrarte. Señor, ayúdame que yo esté preparado como las 10 vírgenes, que yo esté sirviendo, que yo esté predicando el evangelio, que yo esté viviendo en santidad, en obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ten misericordia, Dios mío. Padre, necesitamos tu ayuda para que nos ayude, Señor, a despertar, a hacer tu voluntad, Dios de los cielos.
en el nombre de Jesús, que estas verdades que están ahí en tu palabra, un día tendremos que enfrentarlas, Señor. Y qué bueno que ese día nosotros podamos estar tranquilos, estar confiados, no en nosotros, no en nuestras obras, sino en tu obra en la cruz, Dios mío. Pero mientras que nos tengas con vida, Señor, danos fuerzas, Señor, porque tú mereces lo mejor de nosotros. Tú mereces nuestra obediencia, tú mereces nuestra santidad. Tú eres digno de gloria, de honra, de consagración, de santidad, de obediencia. Hermano, dígale: Señor, ayúdame a vivir en santidad. Perdona mi mediocridad. Perdona, Señor, mi falta de compromiso con el evangelio, con el reino. Ayúdame, Señor. Yo quiero honrarte. Yo quiero servirte, Señor, porque tú lo mereces. Tú te entregaste totalmente por mí. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero que mi vida entera esté consagrada a ti, a tu honra, a tu gloria, a tu servicio. Padre, ayúdanos a llevar el evangelio. Ayúdanos a compartir, a hacer tu obra, Padre. Que cuando vengas nos encuentre ocupados, Señor, pero sirviéndote. Ocupados no en un celular, no en cosas que nos quitan tanto tiempo, Señor, sino ocupados en hacer tu voluntad, en servir a los demás, en honrarte a ti, amarte a ti y al prójimo. Soberano Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Toda la honra, toda la gloria es para ti, Señor. Tu palabra se ha leído, tu palabra se ha compartido. Espíritu Santo, haz la obra en mi hermano. Haz la obra en mi hermana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo selle esa palabra y nos mueva a la acción, porque tú mereces lo mejor. Eres digno de gloria, de honra, de adoración, de servicio, de obediencia. Bendito sea el nombre de Dios. Dele un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor.